al tema que el día de hoy he titulado Visión y Acción. Eh, Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a una misión en particular por parte de nuestro Dios Todopoderoso. Y para ello, pues nos ha dado una visión de lo que tenemos que hacer. Y para poder llevar a cabo la visión, juntamente con la misión, pues tenemos que entrar en acción, ¿verdad? Esa es la realidad. Les voy a hacer una anécdota acerca de una persona que ha pasado la mitad de la vida físicamente, pues trabajando con la gente pobre, con los indigentes, con los pandilleros, así como con los adictos a la heroína, al opio, a la cocaína y a toda esa serie de productos que de alguna o de otra manera se han estado utilizando por mucho tiempo ya para estar en una condición de drogadicción. Esta persona, pues, junto con un gran equipo de trabajo que ha logrado conformar, pues ha ayudado a muchas personas a salir de las drogas, perdón, mediante el poder del Espíritu Santo. Este equipo de trabajo y esta persona en particular, pues ha visto transformaciones en muchísimas vidas, mis amados, en gran cantidad de vidas, y ha tenido un tremendo impacto en la ciudad en donde está llevando a cabo este trabajo. Esta persona en algún momento dado escribió y dice: me he pasado más de la mitad de la vida en un lugar oscuro y maloliente, porque tuve una visión de parte de Dios. Tuve una visión en donde Dios me mostraba una ciudad llena de luz, y eso se convirtió en mi sueño, en mi misión. Dice: en esa ciudad que yo vi no había más llanto, ni muerte, ni dolor. Los enfermos eran sanados, los adictos liberados, los hambrientos satisfechos, los huérfanos encontraban una familia. Había casas para los desamparados y una nueva dignidad para los que habían vivido en la vergüenza. No tenía idea de cómo podría hacer eso, de cómo pudiera lograr eso, aún con el equipo de trabajo que Dios me estaba permitiendo tener, dice, pero sí tenía un celo por esa visión, un celo porque se cumpliera esa visión. Y en un momento dado yo me imaginaba presentándole a la ciudad amurallada la persona que podía cambiarlo todo, o sea, a Jesucristo. Esta visión que esta mujer, esta persona tuvo, obviamente es una visión pues dada por el Espíritu Santo de Dios, y la misión que Dios le había encomendado a través de esta visión, pues era que un día pudiera ver una ciudad transformada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios y por el poder de la sangre de Jesucristo. Y emprendió ese trabajo, esa misión. Por lo tanto, podemos poner clara la situación, las cosas en decir que se puso en acción, ¿verdad? Miren, una visión consiste en, de alguna manera lo vamos a llamar como una insatisfacción santa, una profunda insatisfacción con las cosas como están. Seguramente en tu vida ha llegado momentos en donde te sientes insatisfecho de ver que hay inseguridad, como oraba nuestro hermano Pepe, ¿verdad? De ver el sufrimiento, el dolor de la gente, de ver cómo de alguna o de otra manera, pues la gente se está perdiendo sin Cristo. Y eso debe ser muy, muy insatisfactorio para nuestras vidas como hijos de Dios. Pero ahora, cuando tenemos esa visión, esa insatisfacción, Dios nos da y nos combina esa insatisfacción con una clara imagen de cómo Él quisiera que fueran las cosas. O sea, nos hace un contraste. Primero tenemos la realidad que estamos viviendo y que nos produce insatisfacción, y el Señor nos da una visión de cómo debería ser conforme a su perfecto plan. Entonces, es una imagen en esa visión, o sea, una visualización mental, de repente, acerca del futuro que inspira una esperanza. Y nosotros tenemos que ser capaces de visualizar eso que Dios quiere traer a nuestras vidas, esa
insatisfacción de repente, esa visualización mental para que nos pongamos en acción, mis amados hermanos. Y quiero decirles que la visión sin acción, o sea, si tú nada más tienes una visión, pues es simplemente un sueño guajiro. Cuando tú no te pones en acción y tienes una visión y dices, híjole, ¿cómo me gustaría que mi ciudad cambiara? ¿Cómo me gustaría que mi familia cambiara? ¿Cómo me gustaría ya no ver más sufrimiento en la vida en la vida de las personas que amo? Pero no te pones en acción, pues simplemente es una ensoñación, un sueño guajiro que no va a llegar a ningún lugar. Ahora, si tú te pones en acción sin tener una visión de parte de Dios, pues se va a hacer una pesadilla, mis amados hermanos, porque cuando nos ponemos a hacer algo sin una dirección adecuada, sin un objetivo a alcanzar correcto, pues empezamos a sufrir y empezamos a hacer todo por nuestra cuenta, con nuestras fuerzas, y muchas ocasiones, si no es que la mayoría de las veces, se convierte en una pesadilla y nos cansamos y agotamos nuestras fuerzas y no obtenemos resultados. Pero fíjense bien cómo Dios hace una combinación perfecta, en donde la visión combinada con la acción, pues sí puede cambiar las cosas de una manera radical para la gloria de Dios. Esa visión tiene que ser venida del corazón de Dios, porque muchas veces nosotros tenemos visiones de nuestra propia condición, bajo nuestros propios conceptos o ideas, y por eso, desgraciadamente, vemos frustradas nuestras acciones porque esa visión no nos conduce a nada cuando está en nuestra carne. Nosotros tenemos que ver lo que Dios quiere que hagamos en esa visión, dándonos esa misión y llevándola a cabo, o sea, poniéndonos en acción. Y todo termina en ción, ¿no? Pero bueno, vamos a ver del libro de los Proverbios, el capítulo 29, del versículo 10 al 18, cuál es la importancia de la visión, mis amados. ¿Por qué tiene una importancia relevante la visión que Dios trae a nuestras vidas? Y lo vamos a ver en muchos ámbitos de nuestra existencia, ¿eh? Porque Dios nos da una visión según el área de nuestra vida en la que Él quiera tratar y quiera hacernos crecer. Dice la palabra de Dios del Proverbios 29, versículo 10 en adelante. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Voy a volver a repetir ese versículo 15 de Proverbios 29 y espero que los padres de familia que están aquí presentes, que están escuchando este devocional, lo consideren y oren a Dios para que les dé guianza correcta respecto a este versículo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Continúo, versículo 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Otro versículo para los padres de familia, el 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Fíjense cómo Dios nos da una clara idea ahí en el versículo 18 que acabo de leer, el último, en donde dice la palabra de Dios, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí nos da la clara idea de la importancia de tener una visión, una directriz correcta. En otra versión dice la palabra de Dios, donde no hay visión, el pueblo perece. Mis amados, la palabra hebrea usada puede ser traducida como visión o como profecía. ¿Por qué? Porque las dos palabras, ya sea para nuestro vocabulario actual, que vendría a ser una visión de parte de Dios, nos da dirección,
nos da directriz. Es la palabra de Dios que nos viene a dar a nosotros la guianza correcta. Recuerden que el Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. En el antiguo, en versiones anteriores, desde la Reina Valera para atrás, pues se utiliza la palabra profecía como la palabra visión. Pero estas dos palabras, a final de cuentas, se refieren a la comunicación de Dios a sus profetas, a sus enviados, a quienes traen dirección de parte de Dios al pueblo. Entonces, donde no hay una visión que Dios haya dado, a menudo pues se da la anarquía espiritual, la anarquía hasta política, la anarquía dentro de nuestras familias. Alguien toma una autoridad con autoritarismo y lleva todo esto a una anarquía porque piensa que puede guiar a las personas desde su percepción. Y ahí es a donde el pueblo sufre, ¿eh? El pueblo se desenfrena porque no hay una dirección de parte de Dios, sino que es la dirección que trata de dar el hombre al hombre. Y ahí, desgraciadamente, vemos cómo el enemigo... Ay, perdón, ¿qué hice? Oh, por Dios. Perdón, es que... Ahí vemos cómo el enemigo pues se enseñorea de la gente, de las personas que no tienen una dirección correcta por parte de Dios o no escuchan la voz de Dios. Y se desenfrena el pueblo y empieza a ver pecado, empieza a ver situaciones críticas. Entonces, debemos de visualizar lo que Dios quiere para nosotros como hijos de Él. Por lo tanto, la visión y la acción pues deben venir de la mano. La pasión y el sentimiento de esa urgencia que tenemos moral porque todo se haga correctamente, porque todo sea conforme a la voluntad de Dios, pues empuja a la visión, ¿verdad? Para que nosotros vayamos hacia un camino correcto. Y muchas ocasiones cuando no se da esto, pues llevan a una ira desenfrenada a la gente. El autor de Proverbios nos dice que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Cuando nosotros venimos al estudio de la palabra de Dios, recuerden que adquirimos sabiduría de lo alto. Ya no es sabiduría solamente humana. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sabiduría y la ponemos en práctica, pues en automático frenamos la ira, esa ira desmedida que muchas ocasiones se genera por no tener la dirección de Dios. Entonces vemos cómo mucha gente que ha venido a los pies de Cristo, ¿no? Pues empiezan a transformar primeramente su condición, reciben esa visión de parte de Dios, la ponen en acción y empieza una transformación primeramente de sus personas. Y esto lleva, a final de cuentas, a una transformación colectiva. Porque el cuento es que empiece uno a ser transformado por la verdad de Dios, por la guianza divina, por esa visión que Dios da, y entonces empezamos a infectar a los demás. Y esos demás empiezan a también ser transformados por el poder de Dios. Y así empezamos a ver justicia, empezamos a ver lo correcto, empezamos a caminar bajo la senda que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y es así, como dice la palabra de Dios, que como vemos en el resto del pasaje que acabamos de leer, los resultados del buen liderazgo siempre van a traer algo, ay Dios, positivo a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el rey que juzga al pobre según la verdad afirma su trono para siempre. Es un resultado positivo cuando tenemos la visión correcta de parte de Dios y la ponemos en acción. Pero también podemos ver lo contrario. Cuando prospera el impío, pues prospera el pecado, dice la palabra. Entonces, obviamente el impío prospera porque de alguna manera deja de hacer lo correcto y hace cosas que a final de cuentas
va a traer pecado para su vida y va a traer consecuencias graves, ¿verdad? Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude constantemente a escuchar su voz para ser guiados por esa palabra profética, para ser guiados por esa visión que Dios trae a nuestras vidas, pero sobre todo que nos dé hoy unas fuerzas renovadas, mis amados hermanos, para poner en acción lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos correctamente, que nos dé una visión cada vez más amplia, que nos permita ir caminando de una manera excepcional y ser ejemplo para los demás. Nosotros fuimos llamados para ser ejemplo, para ser el pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Y así como esa persona que en un momento dado tuvo una visión y se puso en acción, vio transformada una ciudad, un entorno de una manera gloriosa. Y todo por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo obrando cuando tú y yo nos atrevemos, así como esa persona, a poner en acción lo que Dios le trajo a la mente como una visión. Es por eso el nombre de este tema, de visión y acción. Vamos a ver ahora cuál es el poder verdadero de tener una visión de parte de Dios para nuestras vidas. Y para ello, pues vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo 28 al capítulo 3, versículo 10. Y la palabra de Dios dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, y se está refiriendo a Jesucristo, el apóstol Juan, dice, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí está la visión que tenemos ya. Fíjense cómo la palabra de Dios nos va marcando claramente una visión, ser justos. Dice el capítulo 3, versículo 1. Miren con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que él, o sea que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermosa y dura palabra es esta, ¿verdad? Tiene ese balance. Es muy agradable escuchar que somos hijos de Dios, pero también es duro saber que cuando pecamos, Él nos considera como si fuésemos hijos del diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a la visión correcta de Dios. Jesús tenía una visión muy clara para su vida y la combinó perfectamente bien con la acción. Dice el versículo 5 del capítulo 3 de la primera carta de Juan, dice, se manifestó para quitar nuestros pecados. Para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa fue la visión que Dios le dio a Jesucristo, a nuestro Señor, cuando vino a la tierra. Y Él tenía ese objetivo, lo tenía perfectamente claro, bien definido. Él vino para quitar de nosotros el pecado. Y lo cumplió a cabalidad. Él se puso en acción, ¿verdad? Puso manos a la obra. Todo su ministerio lo dedicó para la enseñanza de cada uno de nosotros de una manera excepcional. Y al final dio su vida
para que a través de su sangre nosotros fuésemos limpios de todo pecado. Y entonces nos damos cuenta de cómo la visión combinada con la acción trae bendición. Y es para nosotros. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? El apóstol Juan continúa diciendo, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Lo dice ahí en el versículo 8. Entonces, por medio de su muerte y resurrección, Jesús se ha llevado nuestros pecados y ha destruido la obra del demonio en nuestras vidas. Él rompe cadenas, da libertad al cautivo, destruye las fortalezas que el enemigo había creado en nuestra mente, en nuestra vida, y ahora tú y yo somos libres. Ahora lo voy a llevar a título personal para ti. Tómalo como una palabra de Dios para ti. ¿Te has dado cuenta de cuánto te ama Dios? De hecho, el versículo 1 que acabamos de leer del capítulo 3 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Y lo somos. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta cuánto te ama Dios? Dios tuvo la clara visión, una visión muy completa de enviar a su Hijo Jesucristo para morir por ti. Quiere prodigar su amor en ti. Su visión para ti es que un día llegues a ser como Jesús y a ver a Jesús propiamente, tal como es Él. Dios tiene una visión para tu vida, específicamente para ti. Y entonces tú también has de tener una visión para tu vida. O sea, solamente es cuestión de hacerte empático con la voluntad de Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es la visión que tú has puesto para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y que esa visión se convierta en la tuya, que digas, yo nací para esto, Dios me creó para esto en particular. Entonces, quiero decirte que tu visión suprema, tu mayor visión que puedas tener en esta vida, tendría que consistir en hacerte tan parecido a Jesús como sea posible el día de hoy, en el presente. Dice el versículo 3 que todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, nuestra visión primordial, mis amados hermanos, es que cada día nos parezcamos más y más y más a Jesucristo. Y por eso estamos estudiando su palabra, por eso estamos viendo cómo es su carácter, cómo se desarrolla Él, qué pensamientos genera, cómo actúa, cómo persigue la visión hasta alcanzar la meta que se fijó y cómo nos dio la bendición de la redención y vida eterna. Amén. Entonces, nosotros tenemos que cada día parecernos más a Jesús. Ahora, esa es la visión que Dios nos da y te la da a ti. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponernos en acción. Dice, purificándonos a nosotros mismos. O sea, viniendo a vivir ese proceso de santificación en el cual Dios nos ha inmerso, nos ha metido y en el que día a día vamos nosotros poco a poco desprendiéndonos de ese hombre antiguo, de esa antigua naturaleza de ser y nos vamos revistiendo del nuevo hombre. Dios nos ha llamado a ser nuevas criaturas y ahora nosotros tendremos que ir caminando hacia ese objetivo de parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesús. La prueba para saber si somos verdaderamente hijos de Dios es esta. Dice ahí en el versículo 9 y 10 de la primera carta de Juan, capítulo 3, dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Aquí nos da un punto bien claro, mis hermanos. El amor y la práctica de la justicia son los dos indicadores de que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Si tú verdaderamente amas a tu prójimo como a ti mismo, así como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, y practicamos la justicia correctamente, cuando nuestra balanza es
correcta, cuando nuestra medida es correcta, cuando el pago es el correcto, cuando nosotros, lejos de buscar hacer algo injusto, pues siempre buscamos hacer la justicia, pues entonces son los indicadores que verdaderamente te dan la idea y te dan la clara concepción de que eres un hijo de Dios. La hermana Joyce Meyer es una escritora a la que me gusta citar porque la verdad Dios le ha revelado, Dios se ha manifestado de una manera muy, muy particular a su vida. Es muy simple cómo transmite la palabra de Dios y a mí me gusta eso. Dice esta mujer, la hermana Joyce Meyer: yo solía ser una pecadora a tiempo completo y a lo mejor tú te haces en idea igual a ella. Dice, y de vez en cuando, así como que por accidente, hacía algo bien. A lo mejor te identificas con ella, así como yo me identifiqué con ella en el momento en que leí esta declaración. Dice, pero ahora que he pasado muchos años desarrollando una profunda relación personal con Dios, sigo cometiendo errores, igual que tú y yo, ¿verdad? Pero ni de lejos cometo tantos errores como en el pasado. No estoy donde debería estar, pero gracias a Dios tampoco estoy donde solía estar. No lo hago todo bien, pero sé que la actitud de mi corazón es la correcta. Y aquí está la clave de todas las cosas, mis amados. Sería como, de alguna manera, muy crítico tratar de comprender perfectamente bien esta palabra que acabamos de oír, de leer. Dice que el que peca no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Entonces, tú y yo de repente pecamos, pero Dios nos considera sus hijos. Todo versa, mis amados hermanos, en la actitud de nuestro corazón. Cuando la actitud de nuestro corazón es la tendencia al pecado, es esa concupiscencia y no la hemos dominado, pues seguimos teniendo ese estilo de vida pecaminoso, de donde Dios nos ha rescatado, pero seguimos en esa condición. O sea, regresamos a lo anterior de nuestra vida. Y ahí sí, pues no hemos nacido de nuevo. Ahí sí no nos podemos considerar ni siquiera tantito como hijos de Dios, si todavía seguimos en esa actitud incorrecta de antaño. Pero ahora, si la actitud de nuestro corazón es la correcta, deseamos hacer lo correcto, queremos caminar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros y procuramos hacerlo, de repente vamos a tener caídas, vamos a tener fallos, resbalones, pero la actitud de nuestro corazón no es estar pecando ya. La actitud de nuestro corazón es ahora hacer lo correcto y hacer justicia, amar, hacer lo que Dios nos ha mandado. Por lo tanto, ahí es a donde verdaderamente nosotros somos llamados hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Nuestra tendencia es ir hacia Dios, hacia parecernos cada vez más a Jesucristo en ese nuevo nacimiento. Y ya no es como antes, que nuestra concupiscencia nos arrastraba constantemente al pecado. Tu visión, mi amado hermano, mi amada hermana, debería ser y consistir en estar cada vez más cerca de nuestro Señor Jesús. Yo le doy la gloria a Dios por la vida de todos ustedes y le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque buscamos todos nosotros que nos conectamos fielmente y los que se conectan constantemente, ¿verdad? No solamente en los devocionales, sino en su oración, en su relación personal con Dios, pues cada vez nos acercamos más a Dios, estamos más en su presencia. Dice el versículo 28 del capítulo 2 de la primera carta de Juan, que debemos permanecer en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Mis amados, nosotros tenemos que ser como las vírgenes prudentes, manteniendo el fuego, esa llama de la cercanía con Dios, de la coinonía, de esa relación íntima con el Señor, llenando nuestra lámpara día a día con la presencia del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que el día que dice la palabra de Dios que vendrá como ladrón en la noche, que nadie sabemos cuándo será,
Si nos encuentra aquí en la tierra vivos, pues que nos encuentre haciendo lo correcto, teniendo nuestras lámparas llenas, esperando como esas vírgenes prudentes, deseando la venida de nuestro Señor Jesucristo, anhelando que nuestro Señor Jesucristo venga. Y si estamos ya con el Señor, pues ya, gloria a Dios, pero el día que nos llame a su presencia, que también estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, que cada día que pase en esta tierra nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Entonces, habrá ocasiones, de verdad, puede darse que nos desenfoquemos de repente, ¿verdad? De la mirada que tenemos que tener puesta en Jesús. Hoy más que nunca hay cosas que nos desestabilizan, pero es por eso que nosotros tenemos que de inmediato acudir a Dios en nuestra relación y decirle, Señor, me sucedió esto que de alguna manera me saca de balance, pero hoy quiero volver a enfocarme, ayúdame, Señor, ayúdame a volver a poner mi mirada en ti, que mi fe no falle, que mi fe no se pierda, mi Señor. Entonces, puede ahora que entonces nos enfoquemos en cosas específicas y creamos que verdaderamente Dios nos está llamando a hacer. Siempre van a ser cosas buenas. Dice la palabra de Dios que Él preparó esas obras buenas en las cuales ustedes y yo tendremos que andar. Entonces, fíjense bien, muchas ocasiones el Señor ya nos está llamando a algo en particular. Hoy estamos declarando que nos tenemos que parecer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, cada día más. Esa es la visión, ¿verdad? Muchas ocasiones desatendemos a esa visión por estar haciendo otras cosas, por los afanes de esta vida. Tenemos que enfocarnos, mis amados. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a estar constantemente en el enfoque correcto. Que Dios reajuste nuestra mirada, nuestra visión, para seguir caminando en sus caminos, en el camino que Dios nos ha trazado. A Dios le importa mucho más cómo vivimos nuestra vida que lo que consigamos en esta vida. Espero haberme dado a entender. A Dios le importa mucho más cómo vives tu vida que lo que puedas conseguir con ella, con esa vida. Recordemos que Dios en Jesucristo consumó todo. Él hizo todo por Él y para Él. Por lo tanto, nosotros, por más que nos esforcemos, por más que queramos hacer algo, ¿verdad? No va a ser tan importante como lo que vivamos realmente, cómo vivimos esta vida, piadosamente, con justicia, con verdad, con amor. ¿Cómo vivimos nuestra vida, mis amados? Nuestros llamados individuales son buenos e importantes, ¿eh? Eso es real. El llamado que Dios ha hecho para tu vida es mucho, muy importante. Esa visión que Dios te ha dado es lo más importante de tu caminar en esta tierra. Y nuestra misión primordial, dada por esa visión, para esta vida, para el caminar en esta tierra, siempre tendrá que consistir en acercarnos más y más a Jesús, ser cada día más como Él, para que el día en que Él venga se tome a sí mismo de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Él mismo lo dijo, vendré y me tomaré a mí mismo, ¿verdad? El tomarse a sí mismo, mis amados, no es que Él se va a abrazar y otra vez se va a ir al cielo Él solo. No, Él se va a parar delante de ti y Él desea reflejarse en tu vida. Que tú seas un espejo correcto para que Él pueda verse a sí mismo en ti. ¿Cómo va a ser posible eso? Él busca reflejarse en ti a través de su carácter. Que hayas podido controlar la ira, como decíamos al principio. Que hayas podido corregir correctamente a tus hijos. Que hayas utilizado la vara de corrección en su momento adecuado. Jesucristo es así, Dios es así. Dice que al que ama, corrige. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos ama. Él desea que nosotros caminemos rectamente hacia Él.
Y por lo tanto, cuando nos desviamos, pues Él nos va a traer a corrección. Y la gloria sea para el Señor, porque de esa manera somos hijos, porque le interesamos, porque nos ama y por eso quiere llevarnos rectamente. Si Él ve en tu vida que tú estás haciendo lo justo, que tu pesa es la correcta, que tu sí es sí, que tu no es no, que tienes amor por el prójimo y vives en esa justicia que Dios ha dado para nosotros a través de su bendita palabra, pues entonces el Señor Jesús dice, tú eres yo, me reflejo en ti, me veo en ti, tú te pareces mucho a mí, por lo tanto, vámonos. Y esa es la idea, que si el Señor viene en estos tiempos, pues que todos y cada uno de nosotros seamos arrebatados junto con Él, ¿verdad? Con todos los demás santos y seamos llevados a la presencia del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y de esa manera ver la gloria de Dios en una eternidad. Y si somos llamados antes a su presencia, pues que seamos encontrados como las vírgenes prudentes, les digo nuevamente. Entonces, le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, porque estamos rebosando nuestra copa cada día. Estamos llenando nuestro vaso día a día, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, a través de escuchar su palabra, a través de la oración, a través de esa intimidad, de esa coinonía que buscamos día a día. Y esto es parte, los devocionales son parte de eso, ¿verdad? Entonces, un día, ustedes y yo vamos a ver el cumplimiento de esa visión. Un día, Dios nos va a presentar puros, sin mancha, sin arruga. Dice la palabra de Dios, perfectos, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Y nos va a presentar de esa manera porque vamos en el camino correcto. Nuestro corazón está buscando justamente hacer lo correcto, está en sintonía con el corazón de Dios. Cada que nosotros nos acercamos más a Él, pues nuestro corazón late al mismo ritmo que el corazón de Dios y empezamos a buscar la presencia de Dios cada vez más y empezamos a hacer lo que debemos hacer. Hay que darle gracias a Dios por su extraordinaria visión que ha dado para cada uno de nosotros. Y esa visión, mis amados, es la de que un día seremos como Jesús y lo veremos tal cual es. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Ese será el cumplimiento de la visión que Dios puso en nuestras vidas. Un día le veremos cara a cara, estaremos en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Y, mis amados, ese va a ser el tiempo del cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Amén. Es el tema del día de hoy. Yo espero en el Señor